Aníbal Barca nació en Cartago, una ciudad que rivalizaba con Roma por el control del Mediterráneo. Desde joven, a Aníbal se le enseñó a odiar a Roma, una lección que le inculcó su padre, Amílcar Barca. Su familia era poderosa y su destino parecía ligado al de la propia Cartago. Aníbal creció con una ambición ardiente: poner a Roma de rodillas. A medida que maduró, Aníbal se convirtió en uno de los líderes militares más brillantes de la historia. Su carisma inspiró lealtad en sus hombres y su astucia lo convirtió en una leyenda entre sus enemigos. No era solo un general, era un símbolo de la resistencia y el arrojo cartaginés. Su solo nombre provocaba escalofríos en los ciudadanos romanos. Cuando Roma y Cartago se enfrentaron en la Segunda Guerra Púnica, Aníbal ocupó un lugar central. Estaba decidido a atacar el corazón de Roma, no solo a defender Cartago. Su audacia lo llevaría a intentar hazañas que parecían imposibles para sus contemporáneos. La historia de Canas es inseparable de la historia de Aníbal. Su liderazgo, visión e impulso implacable dieron forma a cada momento de la batalla. Comprender a Aníbal es el primer paso para comprender por qué Canas se convirtió en una de las batallas más famosas de la historia. Las raíces de la batalla de Canas se encuentran profundamente en la rivalidad entre Roma y Cartago. Estas dos potencias ya habían librado una guerra brutal por el control de Sicilia en la Primera Guerra Púnica. La paz que siguió fue incómoda, con ambos bandos reconstruyéndose y preparándose para otro conflicto inevitable. Cartago, humillada por su derrota anterior, buscó expandirse en Hispania. El padre de Aníbal, Amílcar, comenzó a construir allí una nueva base de poder cartaginés. Roma, mientras tanto, observaba con recelo, temiendo el resurgimiento cartaginés. Las tensiones crecieron a medida que ambos imperios miraban las ricas tierras y posiciones estratégicas del Mediterráneo occidental. La chispa de la Segunda Guerra Púnica se encendió cuando Aníbal atacó la ciudad de Sagunto, aliada de Roma, en Hispania. Roma exigió su rendición, pero Cartago se negó. Se declaró la guerra y Aníbal estaba listo. No esperó a que Roma fuera a él. Llevaría la lucha a suelo italiano. Así comenzó un conflicto que sacudiría el mundo antiguo. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que pondría a prueba los límites de la estrategia, el coraje y la resistencia de ambos lados. La campaña de Aníbal comenzó con una maniobra que asombró al mundo. Llevó a su ejército desde Hispania, cruzando los Pirineos, a través del sur de la Galia y sobre los imponentes Alpes hasta Italia. Este viaje estuvo lleno de peligros: nieve, avalanchas, tribus hostiles y senderos traicioneros. A pesar de perder muchos hombres y elefantes debido a las duras condiciones, la determinación de Aníbal nunca flaqueó. Impulsó a su ejército hacia adelante, inspirándolos con promesas de gloria y la oportunidad de humillar a Roma. La hazaña de cruzar los Alpes se volvió legendaria, un símbolo de lo que la audacia y el liderazgo podían lograr. Cuando Aníbal finalmente descendió a las llanuras del norte de Italia, tenía menos tropas pero una fuerza endurecida y leal. Los romanos estaban atónitos. Nadie esperaba que un ejército enemigo apareciera en su puerta desde una ruta tan imposible. La llegada de Aníbal a Italia marcó el comienzo de una nueva fase en la guerra. Ahora desafiaría a Roma en su propio suelo, obligando a la República a defenderse contra un maestro táctico. Roma quedó conmocionada por la aparición de Aníbal en Italia. El Senado movilizó rápidamente sus ejércitos, decidido a derrotar a este audaz invasor. Siguieron varias batallas, incluidas Trebia y el lago Trasimeno, donde Aníbal superó y aplastó a las fuerzas romanas. Cada derrota aumentaba la determinación de los romanos. Levantaron más legiones y depositaron sus esperanzas en la pura cantidad y la disciplina. Para el verano del 216 a.C., Roma reunió el ejército más grande que jamás había desplegado, casi 80.000 hombres, bajo el mando de los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Aníbal, mientras tanto, sabía que no podía igualar los números de Roma. En cambio, confió en su inteligencia, la lealtad de su ejército multicultural y su capacidad para leer al enemigo. Eligió las llanuras cerca del pueblo de Canas para el próximo enfrentamiento, un lugar donde podía convertir la fuerza romana en debilidad. Los dos ejércitos se enfrentaron en agosto del 216 a.C. El mundo observó mientras el destino de Roma pendía de un hilo. El genio táctico de Aníbal pronto sería puesto a su mayor prueba. La mañana de la batalla,
ambos ejércitos se prepararon. Los romanos formaron una columna masiva y profunda, esperando aplastar a Aníbal con pura fuerza. Su infantería estaba hombro con hombro, una pared de escudos y espadas, con caballería en los flancos. Aníbal dispuso su ejército más pequeño con precisión. Colocó a sus tropas más débiles, principalmente galos y españoles, en el centro. Su mejor infantería africana, disciplinada y fuertemente armada, esperaba en los flancos. La caballería, incluidos sus famosos jinetes númidas, custodiaba los flancos. Esta formación no fue accidental. Aníbal quería que los romanos atacaran su centro, creyéndolo vulnerable. Su plan dependía de la disciplina y el momento. Cada hombre tenía un papel que desempeñar en la próxima maniobra. Ambas partes conocían lo que estaba en juego. Para Roma, la derrota podía significar un desastre. Para Aníbal, la victoria podía abrir el camino a la propia Roma. La tensión era palpable mientras el sol salía sobre los campos de Canas. Al comenzar la batalla, los romanos avanzaron con fuerza, presionando duramente el centro de Aníbal. La línea cartaginesa se dobló hacia adentro, formando una media luna bajo el peso del asalto romano. Parecía como si el ejército de Aníbal estuviera a punto de romperse. Pero esto era exactamente lo que Aníbal pretendía. Mientras su centro cedía terreno lentamente, su infantería africana en los flancos se mantuvo firme. En el momento crucial, estas tropas de élite giraron hacia adentro, atacando los flancos expuestos de la columna romana. Mientras tanto, la caballería de Aníbal ya había ahuyentado a los jinetes romanos en los flancos. Los jinetes númidas rodearon al ejército romano, cerrando la trampa. Los romanos, rodeados por todos lados, quedaron atrapados en una mortífera tenaza. Esta maniobra, conocida como el doble envolvimiento o movimiento de pinza, fue una obra maestra de la estrategia militar. Convirtió la fuerza de los romanos en una debilidad fatal, atrapándolos en un bolsillo cada vez más pequeño sin escapatoria. Una vez que los romanos se dieron cuenta de que estaban rodeados, el pánico se extendió por sus filas. Los soldados, apiñados, apenas podían moverse o luchar. Los hombres de Aníbal atacaron por todos lados, abatiendo a los romanos con una eficiencia despiadada. La masacre fue inimaginable. Al final del día, decenas de miles de soldados romanos yacían muertos o capturados. Casi todo el ejército romano fue destruido, una derrota tan total que conmocionó al mundo antiguo. Las bajas de Aníbal fueron mínimas en comparación con las de su enemigo. Su estrategia había funcionado a la perfección, demostrando el poder de la inteligencia y la innovación táctica sobre la fuerza bruta. La batalla de Canas se convirtió en un símbolo de victoria total y de derrota total. Roma nunca había sufrido tal desastre, pero no sería la última vez que los generales estudiaran los métodos de Aníbal. Historiadores militares y estrategas han estudiado Canas durante siglos. El doble envolvimiento de Aníbal todavía se enseña en las academias militares de todo el mundo. Muestra cómo una fuerza más pequeña y superada en número puede derrotar a una más grande a través de la inteligencia, el momento oportuno y el coraje. Canas también destaca la importancia de la disciplina y la confianza. Los soldados de Aníbal siguieron su plan incluso cuando el centro parecía colapsar. Su fe en su líder y en los demás hizo posible la maniobra. La batalla enseña que la victoria no se trata solo de números o fuerza. Se trata de usar el terreno, comprender al enemigo y atreverse a intentar lo inesperado. El genio de Aníbal residía en ver posibilidades que otros pasaban por alto. Canas sigue siendo una lección de liderazgo, estrategia y el poder perdurable del ingenio humano. Sus ecos se pueden escuchar en batallas y aulas hasta el día de hoy. El impacto de Canas fue mucho más allá del campo de batalla. Roma, aturdida por su derrota, cambió su estrategia. En lugar de arriesgarlo todo en una batalla abierta, adoptó una guerra de desgaste, agotando lentamente las fuerzas de Aníbal. Con el tiempo, este nuevo enfoque ayudó a Roma a recuperarse y, finalmente, a ganar la guerra. Canas también dejó una huella en el arte de la guerra. Generales desde Napoleón hasta Schlieffen estudiaron las tácticas de Aníbal, buscando replicar su obra maestra. El doble envolvimiento se convirtió en un símbolo de brillantez táctica, inspirando a pensadores militares durante generaciones. Pero las lecciones de Canas no son solo para soldados. Nos recuerdan que el coraje, la inteligencia y la adaptabilidad pueden superar incluso las mayores adversidades.
La victoria de Aníbal no fue solo un triunfo de las armas, sino un triunfo de la mente. La historia de Canas perdura porque habla de la lucha eterna entre el ingenio y la adversidad. Es un recordatorio de que la historia está formada por aquellos que se atreven a soñar y actuar más allá de lo ordinario.